Dejemos de pensar que tomar una buena decisión ante un problema empresarial es simplemente porque le buscas en ChatGPT. Es que eso no funciona así. Utilicen la IA para todo lo que sea algo repetitivo, algo que hagamos mucho. Mientras necesitemos un critical thinking atrás, necesitamos un criterio. Eso no lo puede hacer la IA. Una de las cosas en las cuales tienes que meter más habilidad es en la capacidad de poder contratar a la gente que te acompaña. Cuando tú tienes una plantilla que no tiene actitud, por mucho currículum que tenga, tu empresa se atasca. Ante los problemas, lo que se necesita es una buena actitud. Yo ayer le explicaba a mi hijo y le dije, hijo, lo que tenemos fuera es un reflejo de lo que tenemos dentro. Y aunque suene incluso religioso, te diré, es una realidad como un templo. Entonces, como está tu empresa hoy, es un reflejo de cómo está tu mente y tu corazón. Y yo te la dejo y tú verás si eso te preocupa o te motiva. El problema de tu negocio no es que no estás trabajando lo suficiente. El problema de tu negocio es que estás trabajando en una estructura que no sostiene el nivel que quieres tener. Aunque te va a sonar raro lo que te voy a decir viniendo de mí, porque llevo mucho tiempo trabajando 12 y 14 horas al día, Sales Real Estate no lo crecí porque trabajaba más que nadie. Y te voy a explicar algo muy importante que me costó mucho tiempo aprenderlo y sobre todo interiorizarlo. Y es que cuando yo empecé en un país que no era el mío, con una cultura que no era la mía ni a la que yo estaba acostumbrada, en un mundo que era de hombres completamente, en el cual me decían una y otra vez que yo siendo mujer no iba a tener ni siquiera la oportunidad de entrar. Y hoy, 10 años más tarde, y con cientos de millones vendidos al año a nivel comercialización y desarrollo inmobiliario, te puedo asegurar que no crecí porque trabajaba más que nadie. Crecí cuando entendí que no es lo mismo que un negocio dependa del fundador a tener un negocio con los sistemas suficientes como para que no importe quién sea el CEO o el dueño, funcione igual o mejor, porque también es cierto que luego lo puede agarrar otro CEO que funcione mejor que tú. Hoy te quiero contar cuáles son los 5 sistemas básicos en los que yo me guío hoy en día, no solo para mi negocio inmobiliario, sino para todos los otros negocios que tengo, que funcionan a la perfección y que te aseguro que si los sigues no vas a dejar títere con cabeza. El sistema 1, la cultura de tu empresa es lo que tú toleras. Durante mucho tiempo he gerenciado equipos enormes de personas con diferentes culturas, que venían de diferentes países, que hacían las cosas de diferente forma. Llegó un momento en el que me estaba volviendo completamente loca. Para yo poder sostener el nivel de trabajo que yo tenía que aguantar según qué cosas. Te pongo un ejemplo. Me llegaban tarde un día, me ponían una excusa, además súper monitoreada y trabajada, y como me daba miedo quedarme sin ese perfil, porque si se me iba, yo entonces estaba en un lugar que era muy difícil la contratación, como que cedía ante eso, ok, pero que no vuelva a pasar, ok, pensándome que si trataba de esta forma a mis equipos, iban a estar más años conmigo, iban a ser más fieles a mí, porque yo pues era una tía muy guay, era una jefa muy guay. ¿Qué me pasó? Que como yo empecé a tolerar eso, lo que empezó haciéndolo un solo trabajador empezó a contagiarse a toda la plantilla. Entonces, hoy por hoy soy bastante hardcore, pero ya no soporto eso. No soporto que me pongas excusas, no soporto que me mientas y no soporto tener gente trabajando para mí que no son capaces de hacer lo que su propio contrato indica. Te pongo un ejemplo. Hoy había una reunión de una de mis empresas y yo justamente, casualmente, había hablado con 2 personas que tenían que haber estado en esa reunión minutos antes. Una estaba en el cine y la otra estaba en casa de sus papás, ¿vale? Bueno, yo sabiendo esto, no se conectan a la reunión, a lo que yo voy con la directora general al cabo de un rato a tomar un café para que me contase cómo iban las cosas. A lo que me da mucho, bueno, imagínatelo, pues rabia, cuando me dice que esas 2 personas no se han conectado y que le han dicho que no, que tenían un gran problema. La he frenado en seco y le he dicho, esas 2 personas las quiero fuera de mi equipo. Porque todo lo que toleras es lo que dice lo que tú eres y lo que tú das. Entonces, no te pase como a mí, que cuando empezaba tenía miedo de que la gente me renunciase o creía que si me renunciaba iba a ser algo malo para la imagen de la empresa, cuando verdaderamente lo que sí que es malo para la imagen de la empresa es que yo, como gerente, como líder, tolere según qué comportamientos que después la gente va a imitar y que van a ser malos para mí. Tenemos que entender lo primero, y es la primera regla que te voy a dar, entiende la empresa como un ente aparte de ti. La empresa no eres tú y no hay nada personal, porque también hay empresarios que veo que dicen, no, es que he contratado a mi tía o a mi prima y claro, y es que mira lo que han hecho a la empresa y es que eso me lo haces a mí. No, no te lo hacen a ti. Esa persona es una persona mala trabajando y da igual si trabaje para ti o trabaje para otro, que es una persona mala trabajando. No es personal. Separa la empresa de tu persona. Igual que tienes que separar lo que gana la empresa de lo que ganas tú, lo que gana la empresa de tu nómina, o sea, son cosas diferentes. Tienes que separarlo, porque si no, estás condenado a que tu empresa no funciona si tú no estás y la estás ligando directamente a tu persona. Lo que toleras es súper línea directa con lo que obtienes. Entonces, regresa al punto cero.
¿Quién te acompaña en tu empresa? ¿A quién estás contratando? ¿Cuál es el criterio que estás siguiendo para contratar? ¿Y cuál es el criterio que estás siguiendo para despedir? Que esto es muy difícil, es muy complicado, porque nos pensamos que la gente no va a poder hacer nada más con su vida. Oye, tú no te puedes crear una empresa tan importante como para que la persona que tú echas no sea capaz de encontrar otro trabajo. Y si no lo encuentra, no es tu problema. Si esa persona está contratada para hacer A, B y C y no es capaz de hacer A, B y C, esa persona no te interesa porque va a generar un sistema de trabajo malo que al final a tu empresa la va a afectar al momento de venderla, al momento de que funcione sin ti. No va a poder porque esa persona ya está tallada para ti, porque sabe que tú se lo aguantas. A partir de ahora lo que tienes que hacer es aprender, como hice yo, que las personas sí conforman la empresa, el talento sí conforma la empresa y por ende quiero rodearme del mejor talento, quiero rodearme de las mejores personas y quiero rodearme solo de gente que de verdad quiera crecer conmigo, tanto como yo quiero crecer con ellos. Tiene que ser algo recíproco. El sistema número 2. El cuello de botella de tu empresa eres tú. Si tú estás viendo esto y estás pensando, es que yo no puedo delegar nada porque todo depende de mí, porque es que nadie sabe hacer nada, nadie toma buenas decisiones, es que mira esto, es que si no estoy yo en medio no funciona, es que si yo no hago esta cosa o esta llamada o esta otra, no atiendo esta reunión, la cosa no sale. Si tú estás pensando todo eso, din din, eres el cuello de botella de tu empresa. Lo que para mí diferencia a un emprendedor de un empresario como se manda y se debe es que el emprendedor cree que lo tiene que hacer todo él porque si no, no va a salir y la única persona en el mundo capaz de poder llevar a cabo eso es esa persona. Mientras que el empresario ha entendido que debe contratar gente de primera división si quiere llevar a su equipo y a su empresa a primera división. Entonces no contrata a nivel mediocre absolutamente a nadie, no ahorra en nóminas porque entiende que un ahorro de 5 euros en una nómina te supone a ti un desgaste de 1.500 porque lo vas a tener que acabar haciendo tú. Cuando hablo de cuellos de botella, hablo de lo siguiente. Atascas las operaciones, es decir, para que algo salga tiene que pasar por ti, tienes que firmar tú, tienes que aprobarlo todo tú, tienes que todo supervisarlo tú. Es inviable que una empresa funcione porque eso no es un sistema que se sostenga, no es un sistema que puedas replicar y menos escalable, o sea, es cero escalable. Y si un día tú te pones malo, la empresa se frena, entonces nadie más. Si tú te vas de vacaciones, no existe la empresa. Entonces estás no solo condenado a que no funcione tu negocio, a no escalarlo, es que te vas a atascar en el primer millón y no vas a salir de ahí y no vas a entender por qué. Una de las cosas en las cuales tienes que meter más habilidad es en la capacidad de poder contratar a la gente que te acompaña. Es no solo veo tu currículum y me encanta lo que leo porque tienes experiencia y tal, sino que además tienes una actitud que lo acompaña. Cuando tú tienes una plantilla que no tiene actitud, por mucho currículum que tenga, tu empresa se atasca. ¿Por qué? Porque ante los problemas lo que se necesita es una buena actitud. Cuando tú tienes un montón de cosas cuesta arriba, lo que tú necesitas es gente que lo afronte con resiliencia, que lo afronte, oye, sabiendo que vienen curvas, pero que vamos para adelante, que tenemos buena actitud, que sabemos que lo vamos a superar juntos, que tenemos con qué, que confiamos en la marca, confiamos en nuestros líderes, confiamos en nuestro producto. Sin embargo, si tú tienes una empresa que solamente funciona cuando va bien porque la gente no tiene actitud, entonces en cuanto venga la primera piedra en el camino, en cuanto venga el primer quiebre, la gente no va a saber qué hacer, no van a tener el criterio suficiente como para poder operar con exactitud, porque a los problemas se les ataca con exactitud. Dejemos de pensar que tomar una buena decisión ante un problema empresarial es simplemente porque le buscas en ChatGPT. Es que eso no funciona así. O sea, utilicemos la IA para lo que lo utilice, o sea, para cosas que podamos, o sea, una tarea, como yo le digo a mis equipos, utilicen la IA para todo lo que sea algo repetitivo, algo que hagamos mucho. Mientras necesitemos un critical thinking atrás, necesitamos un criterio. Eso no lo puede hacer la IA, solo tiene que hacer una persona que tenga ese criterio. Entonces, si tú ahora mismo estás siendo el cuello de botella de tu empresa y tú tienes el sueño de ser una empresaria y un empresario gigante, tienes que dejar el ego a un lado. No eres el que más sabe del universo y por más que tú hayas montado la empresa y la hayas crecido hasta donde estés, ahora es momento de que alguien más lleve eso. Ahora, hay un timing también dentro de esta pirámide de la riqueza extrema, que yo le llamo así en mis equipos y así lo explico a mi gente. Dentro de esto, no te digo que sueltes las riendas de tu empresa cuando tienes 10 empleados, ¿vale? O sea, hay un momento. ¿Cuál es el momento? Dependerá mucho de tu nicho, de tu industria, de lo que facturas y de lo que quieres facturar y cuál sea tu objetivo de la empresa. Porque no es lo mismo una empresa que quieres vender la bolsa a una empresa que quieres vendérsela a un tercero, a una empresa que quieres simplemente que sea el negocio familiar y que te dé de comer a ti, a tus hijos y que la hereden y ellos sigan haciendo algo chiquitito, contenido y bien, que no tenga mucho riesgo. Hay una meta detrás de todo y hay una estrategia detrás de todo, pero no puede ser el cuello de botella. Indiscutiblemente, cuando hay un empresario que se cree que solamente él puede hacerlo,
lo que estás haciendo es matar a tu empresa. O sea, si lo visualizásemos así a nivel imagen, que a mí me gusta mucho hacerlo porque cuando le hago consulting a otros empresarios es cuando entienden verdaderamente que están matando a su empresa, les pongo la cara, una foto, absolutamente todo, y entonces les hago que les tiren dardos y me dicen, no, pero no lo haría nunca. Pero es que lo estás haciendo indirectamente con las malas decisiones que estás tomando. Entonces, a partir de ahora, recuerda siempre mi frase, si tú quieres tener tu empresa en primera división, no la puedes tener ahí si tus trabajadores están en tercera o cuarta, ¿vale? Entonces, en lugar de ahorrarte eso en nómina que tú te quieres ahorrar, vamos a metérselo verdaderamente a la empresa, pero vamos a hacer que funcione en la primera división. Vamos a hacer que el resto de equipos digan, joder, esta gente sí que está preparada. O sea, no solo es ella o él que son buenos, es que mira, tiene tal mano derecha, tiene tal. Yo no sería nadie sin mis primeras líneas de mando y son gente en la que confío plenamente. Que la cagan, esto no te estoy diciendo que no la caguen, claro, y no son tú, no van a llevar la empresa como tú lo harías, pero la van a llevar como ellos lo harían, que esa es la parte mágica cuando tienes gente que sabe hacer lo que sabe hacer y cuando se prepara. Hoy hablaba con una chica que voy a contratar para una de mis empresas y no puedo estar más feliz de contratarla, pero tú sabes lo que me ha dicho, que si yo no sé de logística, yo me hago un curso antes de que tú me contrates, pero voy a estar ahí, ¿verdad? O sea, una actitud proactiva. Entonces, tienes que saber y tienes que hacerte esta pregunta. ¿En quién me tengo que convertir para poder subir mi empresa de nivel? ¿Quién me tiene que acompañar para subir mi empresa de nivel? De mi plantilla actual, ¿quiénes hay que de verdad tengo que quitar porque no sirven para nada en mi empresa, porque están haciéndome perder el tiempo, porque solamente están calentando la silla y cuando suena la alarma a las 5 están saliendo corriendo? Eso no es una actitud proactiva, eso no es estar en una empresa a la que tú amas, eso es, tengo un trabajo y yo pues soy un tío, una tía bastante mediocre que no me importa lo que vaya en la empresa, que yo es que me quiero pirar, yo quiero trabajar porque tengo que trabajar, porque estoy dentro del sistema, pero en realidad me cago en el sistema. Esa gente no sirve. Esa gente no sirve, no son buenos trabajadores para ti porque nunca les vas a poder hacer crecer porque no crecieron aquí. Y si ellos no se preocupan por crecer aquí, cambiar el chip de todo lo que le han contado y entender que tú eres un empresario que estás totalmente a su favor porque te estás arriesgando el capital tuyo, el de tu familia, el patrimonio de tu familia, lo estás poniendo ahí para que esa persona tenga su sueldo, tenga su futuro y pueda crecer contigo. Y esa persona no quiere. Acuérdate que la actitud determina por mucho la altitud de la persona y de la mente de tus equipos. Ten siempre líderes que sean líderes de verdad, que sean motivadores, que sepan ejecutar, que sepan poner procesos y tú tienes que ser también lo suficientemente inteligente como para saber que no porque trabajes más que nadie y no porque no delegues y no porque todo lo hagas tú, vas a ser un mejor empresario. De hecho, todo lo contrario. Las personas necesitamos tener momentos para nosotros. El empresario necesita tener momentos también para ti. Estamos claros que al principio de una empresa uno tiene que meterle toda la carne en el asador, pero yo no crecí mis empresas y no empecé a facturar de verdad lo que a mí me gustaba hasta que no entendí que yo necesitaba sistemas y que esos sistemas al principio se verían como un coñazo, que eso lo vamos a ver ahora, porque se llaman procesos y entonces a todo el mundo le gusta trabajar sin procesos porque es más cómodo, es más fácil no hacer reportes, es más fácil no tener que leerlos, es más fácil, oye, trabajar así como viva la pepa, pero es que ese viva la pepa nunca ha tenido muchos ceros a la derecha como a ti sí que te gustan. Ahora viene el número 3, contratar no es escalar. Y es que cuando una persona ya se ha dado cuenta que es el cuello de botella, empiezan a contratar. Y hay empresarios que porque están facturando bien creen que contratar mucho es la clave, porque así voy a tener un montón de gente y así mi empresa se va a ver más grande y así todo el mundo y apantallo. Los negocios nunca se hacen desde voy a apantallar, los negocios se hacen desde voy a impactar y voy a ayudar. Pero bueno, eso es otro tema que hablaremos después, que es el tema del ego que entra siempre encima de la mesa. Cuando uno contrata sin necesidad, lo que hace es que aumenta el caos. No aumentas la facturación y no aumentas el proceso bueno, aumenta el caos, porque has contratado a alguien que todavía no tocaba. Y ahí es cuando la gente me pregunta, sobre todo cuando yo les hago consultings a los empresarios grandes que tengo, que me dicen, pero bueno, ¿y cuándo sé yo si ya facturo arriba de 100 millones? ¿Cuándo sé yo cuándo tengo que contratar otra persona? No hay un librillo que diga cuándo, pero sí hay un criterio, volvemos a lo mismo, que va a indicarnos cuándo tenemos que hacer el siguiente movimiento. No te preocupes que te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Hace muchos años en Salash yo estaba creciendo mucho, sobre todo en la parte de desarrollos, ¿vale? Entonces yo dije, pues es el momento de contratar y poner toda un área legal y de arquitectura dentro de la empresa, porque así, yo lo que pensé, bien catalana yo, es que me ahorraba el estar todo el día, porque claro, yo antes de que un proyecto me lo aprueben a nivel arquitectura, tengo que hacerlo. Entonces me gastaba mucho dinero en arquitectos, digamos, externos, en pedirles que me dibujasen los proyectos, tal, que eran proyectos que después por X o Y no pasaban los permisos, tal, y no los podía hacer. Entonces, cuando yo miraba todo lo que me había gastado, digamos, en arquitectura, superaba mucho a lo mejor lo que yo tenía en mis libros, ¿no?, de finanzas. Entonces, lo que decido es, bueno, tomo la decisión de, ya he crecido lo suficiente, voy a meter arquitectos. Claro, ¿qué me pasó? Que yo nunca tuve en cuenta
que esos arquitectos que yo metía con ese contrato, luego no los iba a poder echar tan fácil. Entonces, ¿qué me pasó? Que estuve 2 años y medio con arquitectos que no servían, que no me gustaban, que no hacían un buen trabajo y no los podía echar porque en ese momento no tenía el dinero como para pagarles la sanción que a mí me tocaba como empresaria porque los había contratado para echarlos. Entonces fue todo un desastre y al final me los quité de encima. Pobrecitos, no significa que fueran malos, es que no tenían en ese momento la calidad que yo estaba buscando y por eso era mucho mejor trabajar con esos arquitectos internacionales que venían de diferentes países con ganas de comerse el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo contrato in-house, el talento muere. ¿Por qué? Porque ya estaban asegurándose tal al mes. Entonces, eso fue una contratación temprana, no meditada y sobre todo no contrastada con el KPI de mi empresa, porque si yo me hubiera esperado al finalizar el año, que yo hago el corte de los 4 Qs, entonces ahí me hubiera dado cuenta en el Q4 que no era necesario contratar los in-house, porque todo aquel que yo veía como una pérdida de dinero, después lo iba a recuperar en cuanto me salieran en un proyecto. Pero te pongo este ejemplo para que veas que no pasa nada si en algún momento te ha pasado. Lo que no te encariñes como yo y cuida mucho la parte legal. Esa parte también es muy tediosa porque mucha gente no hace lo que se llama el blindaje empresarial, que es una de las primeras cosas que debes hacer, que si os interesa, hacemos otro vídeo y hablamos de esto. Pero regresando un poquito al punto, hay varios niveles a la hora de contratar, ¿no? Pero yo siempre me hago las mismas preguntas. ¿Esto lo puedo hacer yo? ¿Tengo tiempo de hacerlo yo? Sí, no, ahí me sale. ¿Esto, hay alguien en mi empresa que lo sabe hacer muy, muy bien, que lo va a poder formar porque yo no voy a tener el tiempo? Sí, no. ¿Esto que está aquí, tengo la persona correcta ya aquí, la tengo que buscar fuera? He contratado headhunters, he contratado empresas de talento, he contratado un montón de cosas. Al final, a mí, yo os hablo a nivel personal, no me ha servido. ¿Sabes lo que más me ha servido? Ir a una reunión con otra empresa, que hubiera una persona de la otra empresa que era increíble y ficharla. O por referencias. Importa muchísimo la referencia. Por eso te digo que una persona que no está comprometida con su futuro es inviable que sea una persona que va a crecer a nivel empresarial o a nivel laboral, porque como no está comprometida con su futuro, nadie va a dar referencias de ella. Tú piénsalo. A mí el otro día me llamaron y me dijeron, ay, que queremos ver si nos recomiendas a esta que fue tu asistente. Levanté el teléfono y le dije, no te la recomiendo nada, porque es una persona que me llegaba tarde, que no venía, que salía de noche, que estaba hasta el culo en drogas, entonces no es un perfil bueno. Era una tía inteligentísima, pero de donde las haya, pero no estaba en donde tenía que estar. Entonces tú tienes que ver, paso número 1, si yo no ejecuto esto, la empresa se mueve, es decir, si yo no lo hago, hay alguien que lo haga. Luego tienes que ver que si tú le das la tarea y es una persona que la ejecuta al máximo, pero ¿qué tal si no se la das? ¿Esa persona sabe que la tiene que hacer o solamente es si tú se la mandas? O sea, tienes que saber quién es soldado, que no está mal, también en la empresa se necesitan soldados, y tienes que saber quién es el estratega, quién es el que va a llevar esa estrategia de la guerra, porque siempre os pongo la guerra, luego van a pensar que yo que yo estoy todo el día ahí, pero bueno, es que me gusta mucho Sun Tzu, yo os lo he contado muchas veces, y el arte de la guerra, y creo que a nivel estratégico, ¿vale? A nivel de panorama, funciona muy bien aplicado a los negocios, es lo único, pero bueno, tienes que tener gente que no va a decidir, pero que va a ejecutar, y tienes que tener gente que pueda decidir, porque si solo decides tú, entonces aquí estarías pegándote un tiro en el pie. No hay empresa que se sostenga si solamente decides tú, no hay negocio que se sostenga si solamente decides tú, y no hay negocio que escale si solamente decides tú, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí un poquito dónde está el problema de cada empresa, y es, si tú tienes un 80-20, es decir, 80 soldados, 20% líderes, para mí, hoy en día, creo que los negocios ya no funcionan así. Sí que es verdad que hace 20 años tú tendrías un negocio de puta madre, ¿vale? Porque 20% soldados, 80, soldados, 20 líderes, era increíble. Ahora yo creo que el mundo cada vez necesita más gente líder, más gente con ese carácter proactivo, más gente que no quiere ser comidos por la IA, que nos preocupa mucho. Pues no nos ponemos a donde nos tenemos que poner. Así que una de las cosas más importantes a la hora de tener el criterio para poder contratar es que también tengas esta parte bastante aterrizada, que tengas un protocolo. En ese protocolo tienes que poner el tipo de persona que te gusta, qué tipo de puesto necesitas. Tienes que mirar a tu alrededor, eso no falla, yo siempre lo hago. Cuando yo no sé hacer algo, empiezo a hacerlo, y empiezo a hacerlo mirando a la persona que sí que sabe, porque ahí no te equivocas. O sea, es como si tú ya sabes que hay rápidos en un río, pues yo ya voy a ir preparada para pillar esos rápidos. Otra cosa es que voy de espalda porque no me preocupo si hay rápidos o no, y entonces los rápidos me pillan de espalda. ¿Qué me va a pasar? Me voy a caer. Pero si yo ya sé que ahí hay rápidos, pues ya voy preparada, ya pongo el cuerpo de una forma, agarro la pala de otra, y entonces, bueno, me enfrento a eso liderando el rápido versus me pilla el rápido a mí, me lidera él a mí. Y en el mundo de los negocios es exactamente lo mismo. Entonces,
No creas que lo vas a hacer todo tú solo, no creas que te lo sabes todo porque no existe. Si tienes un negocio que ya facturaste el millón y estás ahí estancado, no te preocupes, es normal. Nada más tenemos ahora que hacer un proceso nuevo para que puedas escalarlo, ¿vale? Algo que no dependa de ti, que no lo ejecutes tú. Vamos a revisar quién has contratado, quién tienes contratado, a quién hay que sacar, porque en todas las empresas siempre hay que sacar a alguien. Y sobre todo vamos a implantar un protocolo de contratación, que si se sale de ahí, no lo vamos a contratar. Así te caiga bien, así te gusta, así te lo hayan recomendado. El que vamos a contratar es la persona que tiene el perfil específico de lo que tu empresa necesita para poder subir al siguiente nivel. Te voy a dar una regla que a mí me ha servido mucho con mis equipos, que es la regla de la respuesta antes de la pregunta. Cuando ellos no saben hacer algo o no saben cómo enfrentar alguna situación, porque hay incidencias dentro de todas las empresas, ¿no? Y más nosotros que nos dedicamos con mucho proveedor externo, con mucho timing que va unido uno con otro y que si uno te falla, la escala se te jodió completa, ¿no? Y afecta a muchas áreas, no solo al área de logística. Y esa regla me encanta porque la creó Adri y ella, yo recuerdo que no venía conmigo a decirme un problema, ¿no? Me decía, quiero tu opinión, pero yo ya he solucionado. Lo que pasa es que tengo A o B y quiero que me des tu opinión. Ah, bueno, y entonces te sentaba conmigo y me decía, mira, ha pasado esto, tal proveedor o tal cliente o tal desarrollador o tal constructor, lo que sea que pasara. Y no sé si hacer A o B, pero ya me traía la solución. Algo que ningún empresario o empresaria debería tener en sus filas es un trabajador o una trabajadora que se le siente solamente con los problemas esperando que él se los solucione. Porque para eso no te contrato. Para eso me quedaría yo con tu puesto. Si yo te he contratado a ti es porque considero que tienes el criterio suficiente como para tomar una decisión en el momento que haya un problema. Porque tener un negocio, damas y caballeros, es solucionar problemas constantemente. Que es que yo la gente que se cree que tener un negocio es estar en casa diciendo soy jefe, jaja, ponme 2 de cerveza. Esto no existe. O que me lo presenten y me diga cómo lo hace. Yo me paso la vida solucionando problemas. Me paso la vida quitando cuellos de botella. Me paso la vida mejorando procesos, me paso la vida hablando con los informáticos para que hagamos el software que necesitamos para esto, para que tengamos el CRM mejor, para que afinemos aquí. O sea, eso es ser un empresario, solucionar los problemas. Por eso, cuanta más capacidad de enseñar en el colegio matemáticas, mejor. Es lo que yo le digo a mi hijo, porque en matemáticas tú que aprendes a solucionar problemas. En la vida real es eso todo el rato, multiplícalo por 1000. Entonces, cuando se sientan enfrente de mí mis trabajadores, yo no permito que me lleguen con una cosa que no saben qué hacer en medio porque entonces los echo. Porque ¿para qué te quiero tener en mi fila si no vas a saber actuar ante ninguna cosa? Hombre, otra cosa es que acabes de empezar. Ahí pues voy a tener un poco más de paciencia, ¿no? Pues si llevas conmigo 5 años y te me sientas a decirme que ha pasado algo y no has sido capaz de solucionarlo, te vas. ¿Pero por qué? Porque tengo muy claras las cosas. Ya no voy a perder tiempo, ni voy a hacer que ninguna persona lo pierda. Si tú tienes un puesto de trabajo en cualquiera de mis empresas, si tú tienes un puesto gerencial en cualquiera de mis empresas, es porque yo confío en ti plenamente. Toma decisión, ten criterio. Y si en algún momento tienes duda de si tomar A o B, llegas y me dices, mira, hay un problema, pero ya lo he solucionado, pero quiero que me des tu opinión. Perfecto, y nos sentamos y platicamos. Pero no puedes descargarlo todo en tu jefe, no puedes esperar a que alguien más venga a hacer tu trabajo, no puedes pensar que lo tuyo es solo voy a trabajar cuando todo está bien. Y cuando la cosa se pone mal, entonces me voy al jefe. Porque los jefes tampoco estamos ahí para eso. Cada uno tiene una responsabilidad, que esto me parece magnífico. Creo que lo que separa a la niñez de la adultez es que el niño no acepta nada, porque evidentemente todo lo quiero. Yo a mi hijo le intento explicar que no se pueden comprar 80 juguetes y no lo entiende y no lo va a aceptar. Ahora, cuando te haces adulto, ¿qué tienes que hacer? Aceptar. Entonces, si yo la he cagado, ¿qué tengo que hacer? Aceptar que la he cagado. Si yo tengo un contrato, ¿qué tengo que hacer? Ejecutar el contrato. Si yo tengo una reunión, ¿qué tengo que hacer? Ser lo suficientemente responsable como para estar en una reunión. Tú te piensas que ser responsable es, tengo una reunión, ay, pero mira, ¿sabes qué? Voy a poner una excusa porque no sé qué. Ese trabajador no lo tienes que tener porque va a ser una piedra en tu camino. Entonces, mucho ojo, porque muchas veces pensamos que las empresas no están creciendo por el jefe, por el CEO, y muchas veces las empresas no están creciendo porque las personas que tienen no son las que deberían tener. Es un área importantísima a la que no le puedes descuidar ni un segundo. Sistema número 4. Tu funnel de talento tiene que ser igual o más bueno que tu funnel de ventas. Apuesto a que estás el 90% de tu tiempo viendo cómo puedes mejorar tu funnel de ventas, cómo puedes atraer más clientes, cómo puedes vender más, cómo puedes aumentar la facturación. Pero es que toda esa facturación, todo ese vender más y cómo puede ser mejor tu funnel de ventas, no pasará nada si tú no tienes una cosa que se llama buenos vendedores. ¿Y eso qué es? Talento. Si tus empresas te preocupas mucho más por cómo crezco en lugar de por cómo retengo mi talento y por cómo atraigo a un talento que verdaderamente me sirva para estar en primera división, que es lo que quiero, lo estás haciendo mal. Y lo estás haciendo mal porque nadie te ha dicho que las buenas empresas no son las que más facturan. De hecho, dentro de los empresarios, y eso se reconoce muy, muy fácil, y yo no me gusta decirlo, pero lo veo más de lo que me gustaría en mi entorno, a mi alrededor, son empresarias y empresarios
que mueren de éxito. Morir de éxito significa que tu empresa sí factura, pero que no has sabido cómo ejecutar con el recurso y has empezado a despilfarrar antes de tiempo o te has comprado rápido la casa de tus sueños o el tal, y eso no funciona así. Cuando uno tiene una empresa y sobre todo está empezando, no te puedes volver loco porque empiezas a facturar mucho, porque en la gran facturación viene la gran responsabilidad. Todo va en proporción. Entonces, cuando tú empiezas a facturar mucho, tienes que saber que luego necesitas las manos que puedan sostener esa facturación. Y esas manos que sostienen esta facturación es el talento que tú tienes contratado. Entonces, igual que te preocupas por tener un funnel de ventas, debes preocuparte por saber que el perfil que tú estás buscando no está en una oferta en LinkedIn. Y te lo digo yo, que publico muchísimo en todos los lados, que busco en todos los lados, que te lo he dicho, que contrato headhunters, que tengo gente que le pago mensualmente para que me traiga los mejores perfiles de ventas, los mejores perfiles de recruiting, los mejores perfiles de ingeniería, los mejores perfiles de operaciones, y no pasa. Pero ¿sabes dónde está el perfil que tú estás buscando? ¿Sabes dónde está esa persona que cambiaría la vida tuya y de tu empresa así? Está felizmente trabajando en otra empresa que ha hecho lo que tú no has logrado hacer, que es un buen funnel, no de ventas, sino para atraer a su talento y retenerlo. Dentro de la parte de recursos humanos de las empresas, que esto parece que nadie lo diga, no solo tiene que estar el protocolo de cómo se trabaja, la vestimenta, o cuándo son vacaciones, o cuánto es lo que cobran, o cómo son los bonos de final de año. Lo que tienes que tener dentro de la parte de recursos humanos, aparte de todo esto que también está muy bien, es una cosa básica, que es: ¿cómo vamos a retener al talento? ¿Por qué la gente va a preferir trabajar aquí que trabajar en otra empresa? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo yo que otro sitio no ofrece? ¿Por qué yo estoy tan segura de que trabajar conmigo es tan guay en mi empresa? Bueno, tienes que saber, y esto al cabo de los años me ha pasado, ha habido una gran diferencia si yo te pongo hace 10 años cuando contraté a mi mano derecha, que además empezó siendo mi asistente, que os voy a contar la historia, porque además creo que os vais a poder encontrar mucho antes cómo lo hago a través de mi experiencia. Sabéis que yo no soy alguien letrado, no salgo de una carrera, yo te puedo explicar cómo hago los negocios porque los hago a pulmón, a puro pulmón y de una manera muy autodidacta. Así que es verdad que me he leído muchísimos libros, pero desde que empecé a emprender, porque me di cuenta que me faltaba información. Entonces, cuando yo empiezo con Salash, estoy buscando una asistente, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que me ayudase un poco, porque al principio de la empresa yo vendía. Para que la empresa facturase, que hay muchos que os vais a sentir ahora identificadas e identificados, para que la empresa facturase mucho, la que mantenía la facturación arriba era yo, porque era vendedora nata, ¿no? Entonces, lo que hacía era seguir vendiendo, pero claro, también a su vez me tenía que empezar a ocupar de toda la parte de la logística de la empresa, que al final es como si tuvieras muchas empresas dentro de una empresa, ¿no? Porque está la parte de marketing, la parte legal, la parte de logística, la parte de proveedores, ¿no? Entonces, bueno, tenía que encargarme de todo eso. Ya tenía 30 vendedores el primer año, 50 al año y medio, y tenía 100 a los 2 años. Entonces, claro, tener 100 gentes trabajando para ti, solamente en la parte de ventas, como somos los vendedores, que además el tema emocional está de boli, pues claro, cada vez tenía yo más locura en el ambiente, y aparte estaba embarazada y luego di a luz a Romeo y tenía un bebé chiquitito. Entonces, bueno, todo esto mientras se cocinaba Salash. Entonces, contrato al asistente. Y esa asistente empieza conmigo siendo mi asistente, o sea, haciendo los recados. Y entonces un día me dice: mira, yo le pagaba muy poquito porque ella tenía otro trabajo. Esa asistente era Adriana, y me dice: mira, yo creo en ti, me quiero quedar contigo, pero necesito tomar una decisión porque no puedo soltar el otro trabajo porque lo que tú me pagas es muy poco. Entonces dije, bueno, en ese momento yo tenía dos opciones: no invertir en ella, ¿vale? Y seguir haciéndomelo todo yo, o parar un momento y decir: mira, voy a empezar a delegarle cosas a ella para yo poder seguir creciendo la empresa. Porque claro, si yo me quedaba en esa pescadilla que se muerde la cola, que es yo sigo vendiendo para seguir facturando, nunca iba a poder desengancharme de ahí. Entonces no iba a escalar la empresa. Eso lo tuve muy claro desde el momento cero. Y yo quería escalarla, lo tenía clarísimo. La contrato, llegamos a un acuerdo financiero, nos damos la mano. Ella empieza a trabajar conmigo como mi asistente. A lo que, evidentemente, la formación para ella era abrumadora, porque estaba todo el rato pegada conmigo. Entonces, pese a ser una tía que no era a lo mejor la mejor vendedora del mundo, porque tenía un carácter completamente opuesto al mío, éramos pili-mili, o sea, totalmente como el yin y el yang, pero que se complementaban muy cabrón. Se complementan, porque ahí donde esté yo sé que todavía me cuida. Entonces, en ese momento, yo me doy cuenta de lo que pasa cuando tú delegas bien. Y es que mi facturación no solo se incrementó por mucho, es que mi calidad de vida mejoró. Porque tenía una persona que era compañera. Tenía una persona en la que no solo podía delegar, sino que ella podía tomar decisiones tremendamente buenas para la empresa, con una visión completamente complementaria a mí, pero diferente. Podía debatir las decisiones que yo quería tomar con alguien con un criterio en el que confiaba yo ciegamente, y aparte con una buena persona, porque Adriana era una tía muy justa. Si en algo nos parecíamos es que era como yo, en el sentido de que las injusticias no le gustaban, que habían cosas que no toleraba, que le gustaban las cosas bien hechas. Entonces ahí
machábamos muy bien las dos. Entonces era maravilloso porque tú puedes crecer mucho ¿con qué? Con tu entorno. Si estamos hartos de ver esto, somos las 5 personas que tenemos alrededor. Bueno, yo en ese momento tenía una y era ella. Y pedazo de una que la verdad que soy muy feliz de haberla tenido en mi vida. Ojalá hubiera podido quedarse más, pero entiendo que así es. Entonces, el hecho de tú poder contratar a alguien que empieza de una manera, pero luego terminó siendo mi mano derecha. O sea, ¿cómo te explico? Que Adriana se autoproclamó general manager y se autoproclamó ella sola porque yo estaba en Dubái con mi hermana y con mi hijo y yo ya estaba separada y todo y estábamos concursando para quedarnos un proyecto. Viste que lo sacan a licitación y nosotros éramos uno de los que concursábamos para quedarnos. Iba Adriana con mi padre a ganar, ¿no?, ese concurso. Y entonces cuando leo la presentación, yo, Roberto Marcilla, señor padre, team leader de Grupo Sales, y yo, Adriana Alvarado, y entonces leo, yo, Adriana Alvarado, y leo General Manager, y yo sigo leyendo y al momento digo, y vuelvo para atrás, digo, General Manager. Entonces yo la llamé por teléfono y le dije, ¿qué pasa, General? Y me dijo, mira, ni me sigas hablando, soy la que más se lo merece, soy la que más trabaja, la que mejor lleva la camiseta puesta de la empresa y lo he hablado con tu papá y estamos de acuerdo los dos en que soy la nueva General Manager. Y me colgó. Esta historia os la conté a Jordan Belfort, cuando hice la mentoría con él, ¿no? Y bueno, infortunadamente él no logró conocer a Adri porque al muy poquito fue cuando ya falleció. Pero este nivel de actitudes de la que hablo cuando tú contratas, si eso no está en LinkedIn, eso te llega si tú estás en el momento correcto y si en tu empresa se respira aire puro, si tú eres una gente que lo que te gusta hacer es comerte el mundo y hacer que las personas se los coman. Si yo me caracterizo por algo, y eso no me lo quita nadie, es que por mi empresa han pasado muchísimos que hoy son empresarios y eso no hubiera sido posible si no hubieran tenido un gran liderazgo muy inspirador que los hizo ver que ellos también tenían madera de líder y que ellos también iban a poder solos. Entonces, cuando tú eres un empresario o una empresaria que por tu empresa pasa gente y la catapultas, significa que estás haciendo bien tu trabajo, pero también que no has sabido retenerlo mucho. Entonces, vamos a recapacitar. Protocolo para recursos humanos, para retención de talento, para la cultura de la empresa, para poner bien los valores bien marcados encima de la mesa y que la gente, cuando vea a alguien de tu empresa, lo reconozca instantáneamente, que diga, joder, esa persona es de Salash o eso es un Salacho, porque eso, sin duda alguna, es tu éxito más grande. ¿Ya? ¿Ya hiciste los otros 4? Bueno, sin sistema operativo, tu empresa se va a caer a pedazos. Ya lograste tener un buen funnel de talento, ya lograste dejar de ser tú el cuello de botella, ya lograste poder tener una buena cultura de empresa, etcétera, etcétera. Sin embargo, tu empresa se sigue cayendo a pedazos. Sin embargo, la gente sigue sin saber qué tiene que hacer, siguen sin una tarea clara, siguen sin una dirección operativa, siguen sin un sistema marcado. De nada te va a servir hacer todo lo demás si tu sistema operativo no funciona. Ese sistema operativo es la base de la empresa para que la gente sepa cuál es su carril, en qué estación se tiene que parar, en cuál tiene que repostar y en cuál tiene que hablar con otra o bajarse de vagón para cambiarse. Hay una cosa increíblemente potente dentro de los equipos de trabajo, que es que al final, por más que la tecnología avance, nosotros crecemos y facturamos y nos hacemos grandes y escalamos con una cosa, que es talento humano. De momento, todavía estamos en el carne y hueso. Y es una gran ventaja competitiva. Y te voy a decir por qué. Tus áreas tienen que saber con quién se tienen que comunicar. A eso yo le llamo la pirámide del habla en alza. La pirámide del habla en alza significa que hay gente que lo hace de arriba para abajo, a nivel jerárquico, yo soy tu jefe, jo, jo, jo. Yo lo hago al revés, yo lo hago al alza, ¿vale? Desde abajo empiezo cómo ellos tienen que ir hablando. Entonces, vamos generando ese esquema y toda persona sabe con quién se tiene que dirigir cuando pasa algo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Si falla, no sé, las puertas de la carpintería de uno de los desarrollos, ya sabe la gente que es con postventa, porque esa es la encargada de hacer que todo tea. Con la notaría, pues exacto, también es postventa. Ahora, si falta algo del funnel de ventas, pues vamos a marketing. Si falta algo a nivel operativo, pues se van a operaciones. Entonces, así no hay pérdida, ¿no? O sea, no hay trampa ni cartón. Todo está seteado y todo está dentro de las cajitas, porque no hay que olvidarnos que la organización es un punto clave, no, lo siguiente para el éxito empresarial y sobre todo para la salud empresarial. Vamos a imaginar lo siguiente, ¿verdad que cuando tú tienes gripe, tu cuerpo, que habitualmente funciona increíble, deja de funcionar bien y estás cansada y cansado y quieres estar en la cama? Bueno, en una empresa que no tiene sistema operativo es una gripe, ¿vale? Si tú no tienes un sistema de acción que se pueda ejecutar de manera sencilla para tus trabajadores y los trabajadores no entienden lo que tienen que hacer, es como si tuvieras gripe en el cuerpo. Entonces, claro, aquí ya vamos en aumento, ¿eh? Luego hay cáncer, luego hay un cáncer terminal, o sea, hay cosas en la empresa que a lo mejor
mejor ya es tarde. Pero si estás viendo este vídeo, estoy segura que no es tarde. Entonces, en lugar de que estás trabajando simplemente por inercia, como cuando se le ponía el starter a los coches, tú tienes que ir trabajando porque tienes un sistema que te apoya. ¿Cómo es ese sistema? Por ejemplo, vas a imponer 2 reuniones a la semana en las que el gerente general va a estar al cargo de marketing, me invento, tal y tal, y se van a juntar. Después los gerentes se juntan todos. A mí me cambió mucho la vida de Salash cuando empecé a hacer reuniones semanales, por ejemplo. Cuando empecé a implementar un kickoff de ventas todos los lunes, cuando hacía reuniones semanales todos los martes a las 8 de la mañana con todos los gerentes o los jefes de área, porque ahí me di cuenta de cómo estaba mi empresa. Ahí pude obtener una radiografía para saber cuáles eran los dolores y cómo yo podía hacer para mejorarlos, y entendí que yo era un CEO espectacular a nivel estratégico y que a nivel operativo necesitaba una ayuda increíble de alguien mucho más organizado que yo. Por eso me fui y me quedé con la persona de operaciones más potente que he conocido nunca, que no la voy a decir para que no me la vengan a robar, porque yo también la robé. Pero tú tienes que conocerte a ti primero como empresaria, como empresario, y luego tienes que conocer lo que pasa en tu empresa. Entonces, ese sistema va a generar que tus trabajadores pasen de estar como pollos sin cabeza a que sepan lo que tienen que hacer. Y cuando una persona sabe lo que tiene que hacer, es mucho más guay a nivel emocional, porque yo no voy por la vida como que no pasa nada, voy por la vida sabiendo que ahora mañana tengo el reto de hacer tal y lo consigo, y luego tengo el reto de hacer no sé qué y lo consigo, y luego tengo y lo consigo. Entonces, mi vida cambió a nivel empresarial cuando empecé a ejecutar este sistema operativo de los lunes hay un kickoff semanal con todos los vendedores, que lo hacía yo y les daba un montón de punch y tal. Los martes lo hacía con todos los gerentes. Los martes siempre salía algo que tenía que retocar. Los miércoles me juntaba con diferentes vendedores, que los escogía muy al azar. Los escogía al azar porque quería saber qué pasaba desde la silla de un vendedor. Porque claro, a mí como CEO, la gente me dejó de decir cuando pasaban cosas o cuando habían problemas, porque tenían miedo a que yo me enfadase, a que los echase, a que, cosas que pasan. Entonces, empecé a juntarme con ellos, los invitaba. A uno lo invitaba a cenar, al otro lo invitaba a tal, a otro jugábamos al tenis, a otro tal, para yo enterarme bien de qué era lo que estaba pasando. Empecé a poner infiltrados dentro de mis trabajadores, ¿vale? Infiltrados dentro de mis trabajadores para que me contasen cómo era trabajar conmigo, cómo se sentía trabajar en mi empresa, en qué estaba yo fallando como empresa, qué cosas yo podía hacer para mejorar. Y ahí me di cuenta de algo muy básico, que es que lo que la gente quería hace 10 años cuando yo empecé con Salash no tiene nada que ver a lo que la gente quiere ahora. Entonces, antes la gente quería más dinero. Ahora, muchas veces no es más dinero lo que quieren. A lo mejor quieren o buscan más reconocimiento, a lo mejor quieren o buscan más network, que yo les dé entrada a mi network, que yo les enseñe un poco de lo que yo hago con mis conocidos, ¿no? Que pues pueden tener un nivel u otro, o cómo yo trato a los clientes. A lo mejor lo que les interesa es aprender de mí en cuanto a cómo vendo, a la sombra, a poder venir, a ver cómo trabajo en el día a día. A lo mejor a otro lo que le interesa es el estatus para que se le aporta al decir yo trabajo en Salash, ¿no? Que eso ya es que te abre puertas. A otro puede ser que lo que le importe sea, me lo estoy inventando, viajar. Entonces, que cuando yo haga las ferias que hacemos continuamente, que vamos con stands, que eso a lo mejor no lo veis mucho, pero bueno, tenemos una parte de las ganancias que es destinada al marketing directo en eventos. Es decir, yo me voy a la feria de Shanghái, a la feria de tal, a la feria de cual, vamos con stand y escogemos a, 5 vendedores o 5 representantes de marca. A lo mejor lo que les interesa es eso. A lo mejor luego hay otra persona que lo que le interesa es simplemente que lo hagas crecer, que empiece desde abajo, que lo enseñes y crecer. O sea, te quiero decir, no siempre todo es monetario, pero tú tienes que conocer a tu plantilla. ¿Qué es lo que ellos buscan? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Midiendo. Pero es que si no mides, no vas a poder saber dónde estás y dónde vas a ir. Para tú poder saber dónde vas, tienes que separar tu expectativa de la realidad. Y es que las expectativas es lo que más mata a empresarios y empresarias que conozco. Porque yo puedo tener la expectativa de querer este año X, pero si yo no tengo un equipo que me acompañe, no lo voy a lograr. Dejemos de pensar que la empresa es solo el empresario. No, la empresa es el empresario y la empresaria y toda la gente que la acompaña y toda la gente que ha decidido confiar en ti. Porque también como empresaria yo me siento muy, pero que muy orgullosa y con mucha gratitud en mi corazón y en mi alma cuando la gente de todo el mundo me dice: Marta, yo quiero trabajar contigo, Marta, yo quiero trabajar, aunque sea gratis. No, que luego yo sé que no sería gratis, pero te quiero decir, eso significa que estoy haciendo las cosas a mi manera, que para mí está bien, no significa que para ti esté bien. Y luego, ¿cómo comunicas a tus colaboradores las cosas? ¿Cómo haces una comunicación? Porque problemas tienen todas las empresas. La manera de que los comunica es lo que cambia una empresa que sigue creciendo a una empresa que va en decreción. Porque si tú no aprendes a comunicar los problemas como grandes fuentes de oportunidad, no vas a entender lo que significa tener una empresa, porque es que yo no conozco ninguna empresa que no tenga problemas, yo no conozco ninguna empresa que no se enfrente a millones de retos al día, porque eso es ser empresario, es apagar fueguitos e intentar que no te venga el fuego grande. Pero es que hay muchas veces que esos fueguitos, si tienes gente que los está apagando y te confías,
Llega un momento que se hace en el gran incendio y ahí es donde tiene que entrar el empresario. Y tú puedes hacer dos cosas. Una, quejarte por tener tantas responsabilidades, o dos, agradecerte por haber sido lo suficientemente valiente como para llegar hasta aquí, como para ser ese pedazo de empresario que a lo mejor has cometido errores, pero que hoy estás a tiempo de implementar estos 5 sistemas para dejar de hacerlo, y que además te vas a dar cuenta de que en cuanto cambies esto, todo tu alrededor va a cambiar. Yo ayer le explicaba a mi hijo y le dije: hijo, lo que tenemos fuera es un reflejo de lo que tenemos dentro. Y aunque suene incluso religioso, te diré, es una realidad como un templo. Entonces, como está tu empresa hoy, es un reflejo de cómo está tu mente y tu corazón. Y yo te la dejo y tú verás si eso te preocupa o te motiva. Yo durante años pensé que el esfuerzo animal me iba a llevar al éxito más rotundo. Y lo único que me pasó es que me quedé sin aire, sin aliento, y llegó un momento en el que mi salud estaba encima de la mesa, ¿no? Y eso no va a volver a jugar ahí. Si tú quieres dejar de jugar en el millón, tu negocio no necesita más esfuerzo, necesita mejores sistemas. El esfuerzo te va a llevar al millón. Luego los sistemas te van a ayudar a subir a 10 millones. Pero después hay una cosa mágica, que solamente si la aprendes a trabajar de la mano de un grande, o de una grande, o de muchos grandes, como yo siempre digo que yo tengo varios mentores, te va a llevar a pasar esos 10 millones. Y tampoco son los sistemas, y no es la informática, y no es la IA, y no es nada de lo que te estás imaginando. Es tu mente. Lo que tenemos aquí dentro dictamina nuestro futuro, que para mí ya está pasando en este momento. Así que estos 5 sistemas son solo la base de todo lo que te va a lograr y te va a ayudar a conseguir tu imperio. Pero lo que vamos a tener que hacer es abrir esa mente ahí con llave. Vamos a abrirla poco a poco. Vamos a abrir esa cerradura que está oxidadilla, porque le habían dicho durante muchos años que tal y como estaba ya estaba bien, y lo vamos a romper. Vamos a romper todos esos esquemas para dejar dentro de ti solamente a la empresaria y al empresario que siempre soñaste ser. Y sobre todo a la empresaria y al empresario que no consigue lo que cree que está bien para él, que consigue lo que siempre soñó y se cree que no es capaz de conseguir. Así que si algo de lo que yo te he dicho te ha gustado, suscríbete a mi newsletter, pincha aquí abajo, te dejo el link y nos vemos en el siguiente vídeo.